y en triángulo anal. En la siguiente imagen vemos la posición anatómica que es del perineo masculino, que vendría a ser, es un área romboidal que se extiende desde la sínfisis del pubis, sínfisis del pubis, que es la parte superior, hasta el coxis, la punta del coxis. Y en los laterales se encuentran las tuberosidades isquiáticas. El que está compartiendo puede marcar ahí con el cursor para que tus compañeros puedan... Es que, profe, estoy compartiendo desde el celular. No sé si ¿Ustedes ven mi cursor? Profe, es celular. Bien, pero ustedes ven mi cursor en la pantalla que se mueve. No. No, profe. Bueno, ese detalle, chicos, para los subsiguientes grupos traten de mejorar, ¿no? sí, tuve un problema con la compu, profe, Bueno, porque lo iba a bueno. presentar. Bueno, sigamos para después, cuando yo les haga la devolución, voy a ver si puedo marcar algo. Profe, ¿puede ver, saber si ahora puedo conectarme desde la compu? Así se lo trato de... ¿Profe? Sí, escucho. Ahí dejo de... Profe, ¿ahí lo ve? Sí, ahí está. Ahí se ve Bien. Bien, entonces ahora volveré a repetir para que tus compañeros sepan de lo que estamos hablando. Bueno, comienzo desde el concepto. Bueno, el perineo masculino es el conjunto de las paredes blandas que se encuentran dispuestas en capas y que se cierran hacia abajo la cavidad pelviana, que está situada entre la piel de la región perineal. Hacia abajo y hacia arriba está delimitado por la estructura conocida como el diafragma pélvico, las cuales van a estar envolviendo todas las estructuras que forman las partes del triángulo urogenital y el triángulo anal, que vendría a ser, que se forma este rombo que ven aquí en el superior, que vendría a ser el anterior, está el triángulo urogenital, y el de abajo, que vendría a ser el inferior, está el triángulo anal, este triángulo que se forma. Bien. Las partes que limitan el perineo masculino son la sínfisis del pubis, que está aquí arriba. La sínfisis del pubis, abajo estaría el coxis, y en los laterales que se encuentran las tuberosidades isquiáticas. Al hacer el rombo se hace una línea imaginaria
y en el medio estaría el punto central del periné. Bueno, en el triángulo urogenital, que es la parte anterior, es un triángulo que está cerrado por la membrana perineal, una delgada lámina de fuerte fascia profunda que se tensa entre los lados derecho y los lados izquierdos, donde se encuentran los cuerpos eréctiles de los órganos genitales, el escroto y el pene, en este caso masculino. Y en el triángulo anal, que se sitúa posterior a esta línea, sus principales estructuras son estructuras profundas y superficiales, son el canal anal y su orificio. Después hablamos de que en el punto medio de la línea que une las tuberosidades isquiáticas, que son las laterales, se llama punto central del periné, que se sitúa profundo en la piel, cubriendo por una capa relativamente delgada del tejido subcutáneo posterior al bulbo del pene y anterior al canal anal. El cuerpo perineal es el lugar donde se convergen y se entrelazan las fibras de varios músculos. Buenos días, profe. La imagen que presenta es los músculos del periné. Sin embargo, hablaré previamente del triángulo urogenital masculino, que comprende los genitales externos y los músculos perineales. Los genitales externos masculinos incluyen la porción distal de la uretra, el escroto y el pene. Y la porción distal de la uretra masculina comprende la uretra masculina, que se divide en 4 partes: intramural, preprostática, prostática, intermedia y esponjosa. El escroto es un saco fibromuscular cutáneo para los testículos y estructuras asociadas. Se sitúa posterior, inferior al pene e inferior a la sínfisis del pubis. La formación embrionaria del escroto está indicada en la fase escrotal, en la línea media del periné, que continúa sobre la cara ventral del pene en el rafe del pene. Posteriormente, a lo largo de la línea media del periné, con el rafe perineal internamente profundo del rafe escrotal. El pene es un órgano masculino y al alojar proporciona una salida común para la salida de la orina y del semen. Y el pene posee 3 masas eréctiles, 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, del cual comprende el pene, consta de la raíz, el cuerpo y la glande. Ahora, con respecto a la imagen de los músculos del periné, los músculos son superficiales del periné, situado en el espacio perineal superficial, son los transversos superficiales del periné y del bulbo esponjoso, y el esquio cavernoso. Como anteriormente mi compañera también ya lo mencionó, ahora voy a hacer mención a los músculos transversos superficiales del periné y del bulbo esponjoso, que se unen al esfínter externo del ano cuando se insertan centralmente en el cuerpo perineal. Es lo que marcó mi compañera. Cruzan la apertura interior de la pelvis como radios que se cruzan sosteniendo el cuerpo perineal para colaborar con el diafragma perineal, que es el sostén de las vísceras pélvicas. Y los bulbos y los músculos bulbo esponjoso comprimen el bulbo del pene y el cuerpo esponjoso, por lo que ayudan a vaciar la uretra esponjosa de las gotas de orina o del semen final. Y los músculos isquiocavernosos rodean los pilares de la raíz del pene, que propulsan la sangre desde los espacios cavernosos de los pilares hacia las posiciones distales de los cuerpos cavernosos.
Lo que aumenta la turgencia es la distensión firme del pene durante la erección. Y la contracción de los músculos isquiocavernosos también comprime las tributarias de la vena dorsal profunda del pene que salen de los pilares del pene, como lo cual limita el flujo de la salida venosa desde el pene y colaboran en el mantenimiento de la erección. Debido a esta función, durante la erección y la actividad del bulbo esponjoso posterior a la micción y a la eyaculación para expulsar las últimas gotas de la orina y del semen. Y los músculos perineales están generalmente más desarrollados en el hombre que el de la mujer. Bueno, ahora doy pie a que mi compañera Paula continúe con la exposición. Hola, buen día, profe. Buen día. Buen día, chicos. ¿Caro va a poner otra imagen? Sí, porque a esa hay una incidencia de perfil, justamente lo que recién hablaba su compañera, para que puedan entender los chicos cómo se distribuía. Bueno, bueno, en este Power, las arterias pudendas interna es la principal arteria del perineo. Entre las demás tenemos las arterias umbilical, las obturativas, las arterias, y la arteria vesical inferior. Tenemos también otras arterias, que es la arteria rectal superior, la arteria ilíaca interna izquierda, la arteria ilíaca externa izquierda también, arteria umbilical, tenemos la arteria rectal media, tenemos la arteria vesical, la superior y la inferior, tenemos la arteria pudenda interna, la arteria del bulbo del pene, arteria perineal, la arteria femoral, la escrotal posterior, también tenemos otra que es la arteria del conducto deferente, la arteria profunda del pene, la arteria escrotal anterior y posterior, y la arteria epigástrica inferior y arteria glútea. La arteria que irriga al pene está dada por la arteria pudenda interna, rama de la arteria hipogástrica o ilíaca, que a su vez nace en la arteria ilíaca primitiva. Tenemos la arteria que desciende por delante del plexo sacro hasta el agujero ciático mayor, por donde alcanza la región glútea. Las arterias ilíacas internas son la arteria principal de la pelvis, suministra sangre a todos los órganos pélvicos, los músculos de los glúteos, del perineo. El espacio perineal profundo, que es la uretra membranosa, el espacio perineal superficial, que es la raíz del pene, y la anatomía de superficie, que es el pene y el cuerpo y el glande. Y después la arteria principal de la pelvis y el perineo. Lo más importante es la arteria ilíaca. La arteria ilíaca interna y sus ramas están agrupadas en la división anterior y posterior. Los verdaderos órganos pélvicos están irrigados por las múltiples ramas de la división anterior. Y la arteria pudenda interna es la principal del perineo. Y después, y las arterias y las venas pudendas internas, el nervio pudendo y el nervio del músculo obturador interno, entran en el conducto al nivel de la incisura isquiática menor. Después los vasos pudendos internos aportan y drenan la sangre al perineo.
Cuando las arterias y el nervio entran en el conducto, dan origen a la arteria y el nervio rectal inferior. Y la arteria rectal superior irriga la porción del canal anal superior a la línea péptida. Las arterias rectales colaboran con el aporte sanguíneo. El plexo venoso rectal drena en ambas direcciones. El plexo venoso rectal interno drena principalmente en la vena rectal superior. Después tenemos las venas rectales medias que drenan la capa muscular externa de la ampolla rectal y forman anastomosis, que es la vena rectal superior e inferior. En cuanto a la submucosa vascular, está especialmente engrosada, que forman una almohadilla anal. Y estas almohadillas son las que contienen los plexos de venas y pueden recibir la sangre arterial. Después la cara anterior del escroto está irrigada por las arterias escrotales anteriores y las arterias dorsales del pene discurren a cada lado de la vena dorsal. Las arterias profundas también del pene atraviesan los pilares proximalmente y las arterias del bulbo del pene irrigan la porción posterior. Las arterias profundas del pene son los vasos que irrigan los espacios cavernosos del tejido eréctil y participan en la erección del pene. Las ramas superficiales y profundas de las arterias pudendas externas irrigan la piel del pene. También tenemos la sangre de la piel y el tejido subcutáneo del pene drenan en las venas dorsales y superficiales. La función también que tiene el periné, lo que protege el músculo del piso pélvico y los vasos sanguíneos que irrigan los genitales y las vías urinarias. El periné también protege los nervios que se usan para orinar y obtener una erección. Después las venas que pasan por las nalgas, las arterias glútea inferior, la mayor de las dos ramas terminales del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, se distribuye principalmente hacia las nalgas y el dorso del muslo. Después, ¿cuál es la vena ilíaca? Es la vena hipogástrica, que cerca de la parte superior del foramen ciático mayor pasa hacia arriba. Y después también tenemos las arterias, 8 arterias, que son la arteria abdominal, que está en el aparato urinario, la arteria mesentérica superior, que está en el aparato urinario, la arteria renal también, arteria pulmonar, y la vena cava inferior, que está en en los pulmones. Me perdí. ¿Por qué nombras las venas pulmonares? No, ella en el aparato urinario, la renal, perdón, profe, me confundí. Es la arteria renal, que ya me estaba yendo. Bien. Sí, pero digo, ¿cómo? Sí, no, ya me estaba yendo del tema. Bien. Bueno, profe, las conclusiones que sacamos, que son, bueno, las que le mostramos en el cuadro, que el periné es un conjunto de partes blandas que cierran la cavidad pélvica por debajo del diafragma pélvico. También decimos que el rombo perineal se divide en un triángulo anterior y otro posterior mediante la línea biisquiática, que vendría a ser el triángulo urogenital y el triángulo anal. También decimos que el periné se extiende de superficial a profundo, desde la piel hasta la hoja superficial de la fascia que reviste el diafragma pélvico. Y el periné posterior se encuentra en un espacio topográfico cuya importancia son sus prolongaciones hacia anterior y posterior,
Y bueno, profe, eso sería... Bien. Bueno, a ver el grupo que hace la supervisión, ¿qué opinan? Buenas, profe, ¿cómo está? A ver, se habló de fascia, pero yo no entiendo mucho de fascia. ¿Qué es la fascia? A ver, ¿pueden explicar el grupo? Sí, bueno, la fascia es una membrana que envuelve las diferentes estructuras que componen a los organismos de todo nuestro cuerpo. En todo nuestro cuerpo está formado tienen fascias. Y bueno, en este caso, en el perineo masculino también está formado por tienen distintas fascias. De la Y, cual la fascia del perine conforma una membrana que cubre una membrana muy membranosa. Es un Claro, tejido, es una membrana membranosa, ¿de qué tipo de tejido? Profe, es una red de tejido conectivo en Tejido banda, conectivo, muy bien. sí, que envuelve todas las partes internas del cuerpo, O o sea que va desde la cabeza hasta los pies, a ver, o sea que fusionan todo. a ver, para que entiendan sus compañeros, cuando hemos visto músculo, ustedes vieron el tejido muscular, cómo estaba constituido. Después vimos los diferentes paquetes, digamos. O sea, el músculo en las diferentes partes del organismo están por bloques, para que entiendan, los cuales la fascia los envuelve para proteger y formar la cincha. Por ejemplo, en la parte abdominal, en la parte de los rectos, la parte anterior, tenemos toda la fascia anterior. No sé, a ver si ustedes, para que más o menos puedan entender qué es esto. ¿Alguna vez han comprado un pedazo de carne? ¿Es así? De la vaca. Ustedes cuando por ahí dicen, uy, esta carne tiene mucho nervio, dicen así ustedes, ¿no? Que son esas partes duras que envuelven al paquete muscular. Es como una bolsita que está envolviendo al paquete muscular. Es más, a veces, para cocinarlo, digamos, como que lo levantamos a esa fascia, es como una tela, por eso es tejido conectivo. ¿Se ubican ahora lo que es la fascia? Bueno, la fascia va a envolver los paquetes musculares, o sea, al tejido muscular propiamente dicho. ¿Entienden? No sé si aclaramos. bien, sí, está muy bien la aclaración. Y usted mucho más. Bien, ahora la segunda pregunta sería, ¿qué importancia tiene la fascia? Sí, sí, escuchamos. ¿Escuchó el grupo? La segunda pregunta para ¿Hola? ustedes. Primera pregunta, ¿qué es la fascia y qué importancia tiene la fascia? La importancia sería que participa en la unión o la separación de los diferentes elementos, digamos, del cuerpo. Como los cuerpos cavernosos y esponjosos uniéndolos. Es más como si fuese tiene la Y utilidad. también, La perdón, y función. también es como que, y la importancia también que puede ser que va, o sea, que da protección, que va a los músculos y a la estructura que están a su alrededor para que puedan realizar correctamente sus funciones, sería. ¿Se entiende? O más o menos la Claro, importancia. que delimitan los Sí, músculos.
Es como una bolsa donde va metido todo, ¿viste? Así como los músculos que van metidos en una bolsita, así que eso que va a dar protección. Y bueno, y Ah, perfecto. que separa de otros músculos y las estructuras que están todos a su alrededor para que puedan realizar sus correctas funciones. Ajá, bien. Después tengo, con respecto al tema, viste, de las arterias, hay una arteria importante que irriga el canal anal. Eh, sí, puede ser la arteria la hemorroidal puede ser la superior, está la media y la hemorroidal inferior, que esa proviene de la pudencia. Tenemos estas tres arterias. Bien, bien, bien. Esas serían mis preguntas. Ahí después ya tendría con mis compañeras. Bien. Escuchamos. Buen día, profe. Buen día, María Celeste. ¿Vos Habían tienes dicho otra de pregunta? ¿Cómo, profe? Nada, nada, te escuchamos. Ah, habían dicho al principio habían dicho de las estructuras. ¿Cuáles son las principales que forman el límite del periné? Bueno, las estructuras serían las La, sí, estructuras osteofibrosas, que vendría a ser en la parte superior, que sería la sínfisis del pubis, en la parte inferior sería el coxis, y en los laterales serían las tuberosidades isquiáticas. Esos serían los límites de la estructura osteofibrosa. puede ser también los ligamentos, los sacrotuberosos que están en los postero lateral, vendría a ser postero lateral, de los ligamentos. Claro. O sea, tienen como base una estructura ósea, ¿no es así? Sí. Que eso no lo han aclarado bien. Los huesos coxales, cuáles son las partes de los huesos coxales, para que los chicos, a ver si no conocen un hueso ilíaco, que eso les faltó detallar, cómo se articulan lo que va a formar la cadera, y hacia abajo, la parte inferior sería la inserción de estos ligamentos, las fascias y los diferentes músculos van a formar lo que es el periné. Eso quedó estaba ahí, lo tenían ustedes en la imagen, estaba la cadera, por eso les digo, ustedes ponen una imagen y la muestran, pero no la describen, no me dicen, no nos dicen qué es lo que estamos viendo. Si yo no sé nada, por ejemplo, no conozco un hueso ilíaco, vos me decís pubis y yo digo, ¿dónde estará el pubis? Ponele, ¿me entendés? Entonces, cuando estaba esa imagen era importante ahí que con el cursor describan el hueso ilíaco, qué tipo de hueso es, y sus diferentes partes, y para que los chicos se ubiquen y a dónde va la inserción de esa fascia y todo lo que son los dos triángulos. Lo nombraste, dijiste, pero no lo ubicaste en la parte ósea, digamos. Bueno, profe, ya la próxima nos va a salir un poquito mejor. Bueno, sí, Que, o sea, no, esto es, o sea, es la primera vez que lo hacen y claro, vamos aprendiendo. malos nervios, peor todavía. Bueno, ustedes ya les he dicho que ustedes los nervios tienen que olvidar, nadie los va a comer. Tienen que aprender a soltarse. Si ustedes están tranquilos, como les digo, el conocimiento les da la seguridad. Si ustedes saben el tema, no hay por qué ponerse nerviosos. Ahora, si yo desconozco el tema, más vale que me siento inseguro. Entonces, por eso es importante esto que les dije yo de dividir las tareas, pero eso no quita de que estudie el tema. Profe, ¿Alguna otra pregunta? para la pelvis, entonces tendríamos que incorporar lo que es los huesos,
las partes que comprende, o sea, el sacro, el ilion, el coxis, pubis, isquion. Claro, ¿por qué? Porque el tema que estamos viendo el aparato osteomuscular. Estamos viendo los huesos junto con los músculos. Por ejemplo, el primer grupo dio su parte, pero empezó a hablar de nervioso, todavía no nos llegó a nosotros nerviosos, ¿sí? Fue más allá. Por eso, ustedes, cuando la profesora les da la consigna, ustedes se tienen que basar en esa consigna. Entonces, sí, tenían que saber hueso, clasificar los huesos, clasificar las articulaciones de la región que les tocó, nombrar los planos musculares, tanto superficiales como profundos. Esa era la dinámica, miren, bien puntual. No le hablé de vasos ni de nervios. Entonces, por eso al otro grupo lo corté porque se fue más allá del tema. Nosotros, sistema nervioso, lo vamos a ver más adelante. Entonces, si ustedes ya saben ubicar los músculos, cuando empecemos a hablar de nervios, ya va a ser más fácil. ¿Entienden? Bueno. Podría agregar entonces, para que conozcan los compañeros, la pelvis. Claro, esa imagen, la imagen que vos tenías ahí, que estabas compartiendo, estaba la cadera. Entonces, ¿cómo está formado la cadera? ¿Por qué hueso está formado la cadera? Bueno, está formado por los siguientes huesos. El ilion, que forma parte de la parte superior de la pelvis, y la parte que sobresale se llama la cresta ilíaca. Y el isquion conforma la parte de las laterales de la pelvis. Lo que mostraba la compañera es ambos lados izquierdos. No hacemos lío, no vamos a hacer lío. Sí. ¿Cuáles son los dos grandes huesos planos que tenés en la cadera? ¿Cómo se llaman? El sacro y... Los dos huesos planos que tenés en la cadera, ¿cómo se llaman? Son pares. Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Alguien se acuerda? Profe, los huesos en la cintura pelviana es un hueso plano. ¿Cómo se llaman? El hueso Esos dos coxal. huesos planos, el hueso coxal, o también llamado hueso ilíaco. Hay autores que hablan del ilíaco, hay autores que hablan de hueso coxal. Son dos, son pares. Un derecho y un izquierdo que se unen, ¿con quién? Con el pubis. Hacia la parte posterior del cuerpo humano. ¿Con quién se van a articular? Un hueso impar, una fusión de vértebras. ¿Con el fémur, profe? No, el hueso fémur no está en la parte posterior. Poné la imagen. ¿Tenés la imagen ahí que estabas compartiendo? Mi compañera Caro, es la imagen que vos presentaste, del hueso, no, del hueso. Bien, bien. Acá vemos dos huesos, ¿no es así? Esto que está acá hacia arriba, en la parte superior es la parte anterior, y lo que está en la parte inferior es la parte posterior. Entonces, ¿con quién se articula cada hueso coxal o ilíaco? Hacia la parte posterior del cuerpo. ¿Cómo se llama? Ese hueso que está ahí. Con el hueso sacro.
Entonces, hacia la parte posterior, esos dos huesos planos se van a articular con el sacro. El sacro es un hueso que está formado por la fusión de varias vértebras. Se fusionaron la columna, las tenemos separadas. Cuando termina la columna lumbar, ¿qué veíamos? Que había un nuevo hueso, ¿no es así? Que son vértebras fusionadas entre sí, son 5. Van hacia arriba, son más grandes, y hacia abajo se hacen más pequeñas, como un triángulo. Entonces, los dos huesos ilíacos se articulan hacia la parte posterior con el hueso sacro. Y hacia la parte anterior, esos dos huesos ilíacos se unen entre sí a través de la sínfisis pubiana, como dijo su compañero. O sea, el pubis, la parte del hueso coxal o ilíaco, está unido hacia adelante a través del pubis, que es una parte del hueso coxal. Porque el hueso coxal, cuando nosotros lo analizamos, que eso no lo han hecho, como analizaron, por ejemplo, sus compañeros, cómo era el hueso frontal, cómo era el parietal, acá tendrían que haber dado esa pequeña explicación del hueso ilíaco o coxal, que tiene una porción como una escama grande, que ese es el ilium. Tiene una porción más gruesa, con más cuerpo, que es el isquio. Y tiene una porción más delicada y más fina hacia adelante, que es el pubis. ¿Y qué más tiene? Tiene un orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? Hacia adelante. Que le da el nombre también a una arteria. El agujero obturatriz. Y la cavidad cotiloidea es donde va a recibir la articulación de la cabeza del fémur, que ya va a formar parte de los miembros inferiores. El fémur son dos huesos pares largos. Eso es lo que les faltó a ustedes describir. ¿Entendieron? O sea, ahí en la imagen que están viendo al hueso ilíaco visto desde una incidencia inferior. Es como si yo estaría, el cuerpo lo tengo hacia arriba y estoy mirando desde abajo. Ahí, lo que ustedes ven esto, no estamos mirando desde arriba la cadera, la estamos viendo desde abajo. Por eso acá el coxis está mal acá, porque el coxis estaría donde dice sacro, fíjense ahí en la imagen, esa puntita chiquitita que ven, ese es el coxis. Y el sacro sería el hueso más grande, más hacia arriba. Ahí se me hace que hubo un error en colocar los nombres. Por eso, cuando ustedes buscan, fíjense y cotejen con el libro. Bueno, ¿entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya no nos queda nada. Son 9:10. Bueno, no hay más preguntas. Sí, profe, yo tengo una. A ver. ¿Cuántas columnas de tejido eréctil tiene el tronco del pene? Dos cuerpos cavernosos y uno esponjoso. Y que se encuentran uno al lado del otro en la parte superior del pene y que están constituidos por tejido fibroso elástico. Bien. Bueno, acá ustedes han visto, hemos tocado un poquito lo que es hueso, músculo, se repasó lo que es circulatorio, arterias y venas, cuando hablábamos, ¿se acuerda? De la ilíaca, cuando llegaba a la cadera, la primitiva,
tanto la derecha como la izquierda, se dividía en una ilíaca anterior y una ilíaca interna y una externa. La externa salía hacia afuera de la cadera para llevar la sangre hacia el miembro inferior, y la ilíaca interna ingresaba hacia la pelvis justamente para dar los ramos a todos los órganos de la pelvis. Y bueno, y tocamos el tema acá de órganos genitales, que bueno, ya lo vamos a ver en otra unidad, un poquito más claro, pero más o menos ustedes van viendo cómo se conforma, cuáles son las estructuras que abarcan, las partes, ahí su compañera nombró sobre la uretra, porque eso ahora vamos a ver en riñón. Son las 9:12. ¿No hay más preguntas? Y después sobre la capa adiposa del tejido subcutáneo, ¿cuál es la diferencia entre el del hombre y de la mujer? Bueno, ellos Pues, quizás pues, no sepan lo de la mujer porque les tocó el masculino, ¿no? El otro grupo que le toca el femenino. Claro, pero bueno, es que, por ejemplo, en el hombre la capa adiposa es mucho menor en el triángulo urogenital. Perfecto. Bien. Bueno, ahí yo estoy compartiendo la pantalla, ¿la ven? ¿No ven? No, no, porque no. A ver, a ver. ¿Qué me salen unas cositas acá? Bueno, vamos a ver un poquito de lo que es aparato urinario. Le voy a dar una breve reseña y la clase que viene vamos a continuar.
voy a entonces a compartir. ¿La están viendo? No, profe. Ahí. Ahí la ven. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a entrar a anatomía y fisiología del aparato urinario. Bueno, el aparato urinario está formado por los riñones, los uréteres, acá le pongo el cursor, lo pone en color negro, los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Tanto uretra femenina como uretra masculina, ya lo vamos a ver. ¿Dónde se encuentra el aparato urinario? Se encuentra en el abdomen. Los riñones se encuentran en la porción retroperitoneal superior, o sea, están a la par de la columna lumbar, sobre el, digamos, hacia el dorso de nuestro cuerpo. Ahí tenemos hacia la derecha y a la izquierda los riñones. De su pelvis salen los uréteres. Esos uréteres, tanto derecho como izquierdo, van a seguir un trayecto que va hacia la parte anterior del abdomen y va, a medida que desciende hacia la vejiga, se va haciendo de parte posterior, se va haciendo más anterior. O sea que no está todo el aparato urinario en la parte posterior, solamente los riñones. ¿Está claro? Y desde ahí los uréteres empiezan a descender y van hacia la parte más anterior del abdomen hasta encontrar la vejiga, donde aboca y esta que sirve de reservorio para la orina, se continúa con la uretra, que lo vemos acá. Bueno, lo que ustedes ven ahí de amarillo arriba del riñón, por eso acá no lo ven como esta forma, porque arriba tiene la glándula suprarrenal, que es una glándula que secreta hormonas, que ya la vamos a ver en endocrino. ¿Estamos? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta unidad? Que ustedes puedan reconocer las partes que integran el aparato urinario, mencionar las funciones que cumple y qué importancia tiene este aparato para la importancia de la vida humana. Reconocer cómo está formado, cómo está constituida la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Y saber identificar esas funciones. Esas son, digamos, son los objetivos de esta clase. Ahí les muestro yo, miren cómo está, o sea, los riñones, ustedes ven que hay una diferencia. El riñón derecho tiene un leve descenso, una tosis, se dice que está más descendido, una tosis, a comparación del riñón izquierdo. Esos dos riñones se encuentran en, hemos dicho, la zona retroperitoneal. Ahí estamos viendo, miren, la columna lumbar,
Ahí vemos los huesos ilíacos, como para que ustedes se ubiquen. Y una vez que salen los uréteres, esto se va haciendo cada vez más anterior y va descendiendo hasta encontrar a la vejiga. Bueno, ahí tenemos el riñón, su pelvis, que ya les nombré, los uréteres, que son dos, también derecho y izquierdo, la vejiga y el uréter. Bueno, acá también vemos los mismos y vemos que el riñón posee una corteza y una médula. Cada riñón está envuelto también por una membrana peritoneal, que es como una cápsula. Y vemos desde la corteza hacia la médula, vamos a ver los diferentes, digamos, cálices. Todo esto que vemos acá son nefronas y túbulos. Ahora lo vamos a ver. Esto es a la macroscopía. Si yo lo veo a simple vista, voy a ver esto. Si corto un riñón a la mitad, voy a ver esto a la macroscopía. Estos cálices, ustedes ven que van a ir a desembocar a un conducto común que es la pelvis renal. La pelvis renal se continúa con el uréter. Y acá vemos la arteria renal que va a producir la irrigación, la alimentación de ese riñón, y va a salir la vena renal, que es la que va a llevar todos los contenidos de desecho que a veces no son filtrados, pasan, vuelven hacia la vena cava inferior. ¿Cuáles son las funciones del riñón? El riñón tiene como función principal regular la composición iónica de la sangre. Regula también el pH sanguíneo. Regula también el volumen plasmático. Regula la presión arterial. Mantiene la osmolaridad sanguínea. Produce hormonas. Produce también la regulación en la concentración de la glucosa sanguínea. Ahora ya vamos a ver enseguida cómo lo hace. Y también va a producir la excreción de desechos y todo lo que sean sustancias extrañas al organismo. Ahí también podemos hablar de la excreción de ciertos fármacos también que se producen a nivel renal. Bueno, yo les dije que tenemos una imagen macroscópica a simple vista y una imagen microscópica. Esto es lo que vemos a simple vista. Si yo saco un pedacito, lo preparo y lo veo a la microscopía, voy a ver la nefrona. ¿Qué es la nefrona? Todo esto es la nefrona. Es la unidad funcional del riñón. O sea, la nefrona es la que produce todas estas funciones que acabamos nosotros de enumerar. ¿Cómo está constituida esa nefrona? ¿Cómo está formada la nefrona? Yo les dije que cuando entra la sangre por la arteria renal, va a llegar, la arteria se hace arteriola y luego se hace capilares, ¿no es así? Bueno, esos capilares, vamos a tener unos capilares que entran y otros que salen. Dentro de esos capilares que entran tenemos la arteriola aferente, que va a ser como un ovillito, que es el glomérulo. O sea, acá está entrando la arteriola aferente, hace el ovillo
y luego sale del glomérulo y continúa llevando sangre a través de la arteriola eferente o las otras partes de la nefrona, que forman los túbulos contorneados. Y esto que ven ustedes acá es otro elemento, que es la cápsula de Bowman. ¿Qué es la cápsula de Bowman? Es como un filtro, es como un colador, para que ustedes más o menos se imaginen. Ese colador tiene un endotelio, así cuando vimos nosotros, ¿se acuerdan? El alvéolo, vimos el endotelio alveolar y el endotelio de los capilares, que permitían el intercambio de sangre, de oxígeno, de gases. Bueno, acá va a pasar lo mismo. El endotelio capilar que tiene el glomérulo va a estar al lado otro endotelio que es la cápsula de Bowman, que va a tener un determinado diámetro, que va a hacer que, por ejemplo, cuando lleguen ciertas proteínas de alto peso molecular, no van a poder atravesar. Por eso no es normal encontrar proteína en la orina, porque impide este filtro que haya ese pasaje. Si yo encuentro una proteína que en la orina, o varias trazas de proteína, o albúmina también, ¿qué quiere decir? Que esta cápsula de Bowman, ese filtro, se ha alterado y está permitiendo el pasaje de esas sustancias que no deberían pasar. O sea, hay una alteración. Lo normal es que eso no permite el pasaje. Se continúa la cápsula de Bowman con el túbulo contorneado proximal. Luego ese túbulo contorneado proximal se dirige hacia la parte inferior y se hace más finito, que es el túbulo contorneado descendente. Y acá es una asa, por eso se llama asa de Henle. Y se continúa por el túbulo contorneado, la porción ascendente, túbulo contorneado distal, y este túbulo contorneado distal va a ir a abocar a otro túbulo, que es un túbulo colector. O sea, ¿qué es la orina? Es un ultrafiltrado de esta sangre que están pasando los elementos necesarios para que estas células que están acá funcionen. A su vez, en el tránsito de los túbulos va a haber secreción, absorción y concentración para formar ya acá la orina. Una vez que ya está formada la orina con todos los elementos de desecho que no necesita mi organismo, es eliminado al conducto de Bellini. El conducto de Bellini va a desembocar acá a las pirámides, al cáliz. De acá ya va a salir al uréter y va a continuar ¿hacia dónde? Hacia la vejiga. Bueno, ahí yo les muestro cómo son ese glomérulo. ¿Ven? Ahí están las células, todo lo que nosotros vemos, ya les he dicho, de color azul es el núcleo celular, y todo lo que es más rosadito es el citoplasma celular. Acá está lo que yo le decía, lo del coladorcito. ¿Ven? Profe, sigue en la misma diapositiva donde dice anatomía y fisiología del aparato urinario. ¿Cómo? Sigue la misma diapositiva de hace rato. Ay, No se pasó. ¿no se pasó? ¿Ahí tampoco? No, profe. ¿Por qué no pasa?
¿Ahí ven los objetivos? No, No, profe, profe, está en la primer página está. Después que me han hecho hablar, me avisan, chicos. Listos, niños. A ver, vamos a hacer así. ¿Ahí la ven? Sí, profe. Ahí ven los objetivos. Sí. Bien. Ahí ven lo que les dije, cómo estaban los riñones ubicados. ¿Lo ven bien? Sí, profe. Bien. Esas son las funciones que ya les dije. Y esta es la nefrona. Ahí lo voy a compartir más grande para que lo vean. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Bueno, esta es la macroscopía que yo les decía recién, grande, y esto es la microscopía. O sea, lo que está en el círculo es, si yo saco un pedacito de ahí del riñón y lo veo al microscopio, voy a ver esas estructuras. ¿Ven el cursor que se mueve? Pongo el láser, color negro. Bueno, esta es la arteria aferente que entra. Esta que ustedes ven acá, arteria, arteriola, y cada vez se hace más pequeña y llega a la nefrona, a la unidad funcional. Esto entra, es la arteriola aferente, hacia el ovillo y luego sale del ovillo, del glomérulo, y continúa por el parénquima renal como arteriola eferente, llevando la irrigación al resto del parénquima, digamos, renal, o sea, a todo lo que tenemos acá. Esta es la cápsula de Bowman, que les decía que era como el filtro. Se continúa por los túbulos contorneados proximales, que luego se va hacia la médula, y tenemos el contorneado proximal descendente, el asa de Henle, porque forma un asa, conducto o túbulo contorneado distal, ascendente, y el distal, propiamente dicho, y va a ir a abocar al tubo colector. Cada colector se van a unir a través del conducto de Bellini. Ese conducto de Bellini es el que va a abocar acá, a los cálices, y de ahí ya está la orina formada, sale por la pelvis, se continúa por el uréter y va a la vejiga. ¿Entendido hasta ahí? Y acá les muestro yo en la otra, que les decía, si yo veo la microscopía. Esto, ¿ven que es como veíamos la membrana alveolo capilar? Bueno, es lo mismo. Acá tenemos un endotelio capilar, ¿ven? Y acá tenemos la cápsula de Bowman. Eso es lo que yo le decía, que a través de estos poros van a atravesar ciertas moléculas. Las albúminas no deben pasar, porque si pasa una albúmina, porque la albúmina es más grande que este orificio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto se agrandó, se lesionó. Acá es esto que está acá como dibujo, es esto que les muestro acá, que es
esto es un preparado para ultramicroscopía, lo que se hacen, como se dicen a veces, las biopsias, para ver cuando hay una alteración de esa membrana glomerular. Cuando esto se inflama es cuando hablamos de glomerulonefritis, y es lo que, al agrandarse, al lesionarse estos orificios, pueden pasar esas moléculas que no deberían pasar. ¿Entendido hasta ahí? Bueno. Vamos a terminar, esto les explico, y esto van a repasar para la próxima clase, y vamos a ver las dudas que se vayan creando de este tema. Este dibujo es lo mismo que les mostré hace rato, pero para que ustedes puedan entender, ya no está la tortuosidad que se veía hace rato, justamente para que puedan entender ustedes cómo funciona la nefrona. Entonces, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona. Este sistema permite, digamos, que el organismo elimine los desechos que no necesita, depura todo mi sistema y elimina todo lo que el cuerpo no necesita. El riñón es un órgano blanco, al igual que el cerebro, que necesita mucha irrigación. Y cualquier lesión por falta de irrigación sufre y se puede dañar. Así como hacen un paro, por ejemplo, y si nosotros no le damos la asistencia debida, el cerebro puede quedar lesionado y que puede quedar con un ACV, por ejemplo. Si hay una hemorragia, si no se mantiene ese volumen para que siga perfundiendo sangre y sigan funcionando los diferentes sistemas, este riñoncito, este glomérulo también puede recibir, digamos, la falta de ese nutriente, que es el oxígeno, y mueren las células que están ahí formando todo esto y va a la insuficiencia. O otras alteraciones que pueden dañar el tejido conectivo y me pueden llevar también a la insuficiencia. Ahí encontramos también la diabetes, las enfermedades del colágeno. Bueno, acá está lo que yo le decía, la arteria renal ingresa a través de la arteriola aferente, se hace cada vez más chiquita y se transforma en una arteria y en un capilar. Hace el ovillito, que es el glomérulo, y sale nuevamente la arteria como arteria eferente, porque va a seguir llevando sangre hacia toda esta parte que también hay células. Esto es la cápsula de Bowman, es lo que yo les decía que filtra. Acá, en el vaso, en la luz del vaso, hay presiones hidrostáticas, oncóticas, que permite que se produzca ese filtrado, pase sangre de aquí hacia aquí. Este es el túbulo contorneado proximal. Luego viene la porción descendente, la asa de Henle, la porción ascendente y el túbulo contorneado distal, que va a abocar, como hemos dicho hace rato, al túbulo colector. Y este es el conducto de Bellin. Bien. ¿Acá qué se produjo? Cuando yo le estoy diciendo que pasan ciertas sustancias hacia la cápsula, en el glomérulo existe una función que es la filtración. Esto, la cápsula es un filtro, entonces va a filtrar ciertas sustancias hacia la luz del túbulo contorneado proximal. Ay, ¿dónde está el cursor? Acá.
Acá, el ultrafiltrado, ese plasma que pasa, tiene contenido de iones, tiene contenido de... Ahí lo ven, ¿no? Están viendo la nefrona. Hola. Chicos. Sí, profe, sí se ve. Bueno, ahí Sí, profe. en ese ultrafiltrado van a venir los iones, moléculas de agua, moléculas de azúcar, de glucosa, también. Pero todo tiene un umbral. No todo pasa en muchas cantidades. Y eso es lo que necesitan las células que están acá. Entonces esto se va a reabsorber de la luz del túbulo hacia el parénquima. Y las células que están acá producen también elementos de desecho. Uno de ellos es la urea. Entonces esa urea que no se necesita va a ser secretada desde esa célula, de ese intersticio, hacia la luz del túbulo controlado proximal. Entonces, nosotros en el túbulo tenemos secreción de urea, reabsorción de iones, agua, azúcar, porque también necesita la glucosa, las células de ahí. Y sigue pasando el ultrafiltrado. Toma ya la asa de Henle, sigue habiendo reabsorción de agua, y si entra agua, ¿qué más va a entrar? Por detrás entra el agua y por detrás, ¿quién entra? El sodio, ¿no es así? ¿Por qué? Porque esas células necesitan para poder trabajar esos elementos. Entonces ahí decimos que hay también ¿qué hemos dicho? Una reabsorción. A medida que va hacia el final, va a ser cada vez menor. Y luego llega un momento en que en el túbulo contorneado distal ya no tenemos nosotros ni reabsorción ni secreción. Acá empieza ya esa concentración cuando va ascendiendo, al disminuir esa reabsorción y esa secreción, se va concentrando, se va formando la orina. Para cuando llega al túbulo contorneado distal, hay una retroalimentación donde sigue pasando más agua y más iones para que se concentre más esa orina. Y así podemos nosotros obtener el, digamos, concentrado final. Al principio es menos concentrado, por eso está con un color más suave, más tenue, y a medida que va progresando en los túbulos, se va concentrando cada vez más. ¿Entendido, chicos? Bueno, esto estudian para la clase que viene. La clase que viene es semana del 20. ¿Qué les han dicho? Hasta ahora no nos dijeron nada. Bueno, estén atentos. El miércoles 21 es feriado, profe. Por el Día del Estudiante. Claro, sería miércoles, el martes no nos dijeron nada. Bueno, no sé si les van a... Aparte el martes nosotros nos vamos al instituto, vamos jueves y viernes, así que yo creo que clase normal sería. No sé, porque hay una circular del ministerio. No sé si el 20 les dan por el Día del Estudiante. A nosotros nos dan, hay 2 o 3 días que le dan a los estudiantes, ¿a nosotros nos darán? Sí, es para todos los niveles. Por eso sería jueves, profe, sería miércoles, jueves y viernes que no tendríamos clase. El 21